Bueno, buen día, apreciados estudiantes. Yo soy Jairo Chaverra Serna, el docente que nos va a acompañar en el desarrollo de este CIPAS. Como ya todos sabemos, estamos grabando. Un segundito, empiezo a grabar. No me está grabando. Sí está grabando, tutor. ¿Está grabando? Ok, gracias por Sí, la señor. observación. Si está grabando, bueno, ok, ahora sí. Muy bien, entonces vamos a hacer un encuentro de la tarea 3 relacionado con el CIPA número 2, tareas que se llama Otras escuelas y propuestas contemporáneas del pensamiento administrativo. Básicamente vamos a hacer un CIPAS que nos va a ayudar a terminar digamos, de pulir lo que es la tarea 3. Dado que ya tuvimos el 8, tuvimos una web conferencia, entonces lo que hacemos ahorita es darle, digamos, como que una fortaleza a lo que vamos a entregar de esa tarea. ¿Ok? Bueno, la agenda que a desarrollar el día de hoy es la siguiente. Nuestro tema central, otras escuelas y propuestas contemporáneas del pensamiento administrativo. Vamos a conocer los datos específicos de la tarea, que es lo que nos pide la guía para la tarea 3. Vamos a conocer los resultados de aprendizaje que esperamos o que se espera conocer desde el punto de vista de la formación del administrador de empresas con este curso de pensamiento administrativo. Vamos a tratar las evidencias que cada uno debe desarrollar de manera independiente, teniendo en cuenta y recordando que esta actividad es netamente independiente, no hay trabajo colaborativo. Hablaremos de lo que nos dice la guía que debe tener el contenido final. Haremos un ejemplo de desarrollo de la tarea, es decir, voy a presentarles cómo se desarrolla la tarea, un ejemplo de la tarea. Vamos a recordarles el apoyo que nos ha suministrado la escuela y el curso. Revisaremos los aspectos generales que tiene la rúbrica, porque es un elemento importante para obtener, digamos, el máximo puntaje. Hacemos unas conclusiones y finalmente detalles de entrega de la tarea, que se ha avanzado, qué inquietudes, dudas, propuestas, recomendaciones hacemos para la entrega final. Sean todos bienvenidos entonces. Esta tarea pues inició desde el 1 de octubre y se cierra el 28. El día de ayer yo les compartí a muchos estudiantes una alerta temprana por no haber participado en los primeros aspectos que indica la guía que debemos de hacer, que es socializar por lo menos dos de las actividades que tiene la tarea. Eso lo hablaremos ahorita en el transcurso de esta reunión. Esta tarea tiene un puntaje de 100 puntos, es importante. La tarea además tiene una dedicación individual, que sería que por lo menos de manera independiente le dedicaran ustedes 24 horas. Recuerden que tenemos una agenda de acompañamiento asincrónico y sincrónico, en el cual yo los puedo acompañar en el desarrollo de la semana. Está por día, por horas, y de lunes a viernes, y lo que es en la atención en centro, los que puedan ir al centro los sábados, o de lo contrario también asistencia por Teams, por WhatsApp y por otros medios. Bueno, lo que espera el administrador o la administración de empresa, la escuela de CACEN, la Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, es que al terminar esta tarea, nosotros podamos identificar las características que tienen las escuelas del pensamiento administrativo, según unos énfasis que están descritos en una tabla que más tarde vamos a ver.
También se analizan las nuevas propuestas contemporáneas. Recuerden que venimos de unas escuelas tradicionales. Ahora trabajaremos 3 escuelas contemporáneas y 4 nuevas propuestas ya más actuales, relacionados no con escuelas, sino con propuestas actuales de lo que es el tratamiento del pensamiento administrativo. Entonces, eso es lo que se espera, que nosotros como futuros administradores conozcamos no solamente la historia de la administración, de ese pensamiento, sino las nuevas teorías y los nuevos pensamientos o propuestas contemporáneas que tiene la administración de empresas. Recordemos que habíamos hablado de los orígenes de la administración, de las escuelas clásicas, la neoclásica, bueno, un sinnúmero de escuelas que habíamos trabajado de manera, digamos, inicial en el pensamiento administrativo. Bueno, la actividad consiste en que debemos de presentar, ahí podemos observar la tabla, ¿cierto? La primera tarea es desarrollar esa tabla. Esa tabla se les entregó a ustedes en un modelo de los apoyos que les compartimos durante el curso, ¿cierto? Y además esa tabla también está en la guía. La tabla se debe presentar de manera llena, en la totalidad. En los temas, la tabla tiene 2 columnas. La primera columna se llama Escuelas y Propuestas Contemporáneas y la segunda, los temas a desarrollar. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que las 3 primeras filas, ¿cierto?, corresponden a escuelas contemporáneas, como son la escuela de contingencia, la escuela de sistemas y la escuela matemática de la administración. Es importante tener en cuenta de que para estas 3 escuelas, el tema a desarrollar básicamente está relacionado con que identifiquemos cuáles son los principios, los antecedentes, o sea, los orígenes, el énfasis, ¿cierto?, en qué se basa cada una de esas escuelas, los autores que son como los fundadores o líderes de estas escuelas y el año o el periodo en que surgió la escuela. Es importante, nuevamente les recuerdo que para las 3 primeras escuelas se tratan los principios, los antecedentes, el énfasis, los autores y el año en que surgió. Pero para los 4 últimas filas, ¿cierto?, que ya son propuestas contemporáneas, no escuelas, sino propuestas contemporáneas, los temas a desarrollar son totalmente diferentes. Es decir, que nosotros no deberíamos hacer un solo cuadro, sino un cuadro que tenga una diferenciación. Misma información para las 3 primeras escuelas y información diferente para las 4 propuestas contemporáneas. Por ejemplo, para la reingeniería nos pide la definición. Pide que para las primeras no nos dice la definición. Para la reingeniería, para benchmarking, el outsourcing y el PowerMain, nos piden que hagamos la definición. También nos dice que hablemos de los orígenes, de la importancia y la aplicación. Pero para el benchmarking nos dice que además hablaremos de las ventajas y desventajas y en qué etapas de proceso se puede utilizar el benchmarking. Para el outsourcing nos pide que la definamos, hablemos de los antecedentes de su historia, las ventajas y desventajas, áreas en las que se aplica o no se puede aplicar y qué tipos de outsourcing se pueden identificar. Y para el PowerMain nos dice que hagamos la definición, que hablemos 4 condiciones básicas para desarrollar el PowerMain y hablamos de unas condiciones de cambio de filosofía. También nos dice la guía que ingresando al foro, ¿cierto?, el foro de interacción académica, nosotros debemos dejar unas evidencias. Se dejan 2 evidencias. ¿Cuáles evidencias son? Que por lo menos compartamos una de estas escuelas o pensamientos. Por lo menos una, no se requiere compartirlas todo el cuadro. Por lo menos uno de estas, ¿cierto? La nota dice, el estudiante debe socializar de forma argumentada, coherente y lógica, una de estos temas investigados.
¿Ok? Y adicionalmente, también nos dice que debemos compartir por lo menos una de las palabras o cuatro de las palabras que hemos encontrado en el documento, los conceptos de la empresa y la competitividad, ¿cierto? Que está en inglés. Ahí nos presenta la bibliografía y ese documento también se les entregó a ustedes en los documentos de apoyo. Es decir, buscamos ese documento, resaltamos cuatro palabras relacionadas con administración, las definimos y compartimos esas palabras en el foro de discusión. Entonces, son dos tareas para compartir en el foro de discusión que quedan como evidencia, porque posteriormente en el trabajo final hay que copiar un capture o un pantallazo de esta participación, porque hace parte de los insumos que se requieren para el trabajo final. ¿Okay? Nuevamente repito, no es necesario compartir el trabajo, solamente compartir parte de la tabla de las escuelas y propuestas y compartir la definición de los cuatro conceptos de palabra en inglés del documento del concepto de la empresa y la competitividad, que está en inglés, ¿cierto? Es importante también recordar que debemos de compartir esta traducción al español. ¿Ok? El cuarto ítem de la tarea es diseñar una infografía. La infografía se diseña de manera ilustrada, gráfica, y hacemos la caracterización de por lo menos unas de las propuestas del pensamiento contemporáneo, ¿cierto? Por lo menos una de ellas. La explicamos y damos un ejemplo. El quinto punto es la entrega final. Recordarles que la entrega final se hace en documento Word o PDF y que debe tener unas condiciones. Ahí la guía nos dice muy claro, y yo se la estoy recordando, que debe tener una portada, pues, el objetivo general, ¿cierto? Ya desglosaremos si queremos también hacer el objetivo específico. La tabla con todos los ítems desarrollados, que lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Dentro de esos ítems está la infografía, los conceptos encontrados de la lectura en inglés, el trabajo de tener sus conclusiones, bibliografía y recordar el documento se presenta según normas APA. Este documento, nosotros les compartimos un modelo en el cual ustedes básicamente lo que hacen es darle desarrollo a la tabla de contenido que está en ese documento. El documento, como les vengo contando, es una entrega individual, no hay trabajo colaborativo. Y se debe entregar en el foro, en el espacio de la evaluación y seguimiento, ¿cierto? Que tenemos en la actividad intermedia. ¿Okay? Esas son, digamos, las tareas que se deben presentar. Seguidamente hablaremos de la evidencia de trabajo independiente. Repito, primero participar en el foro para socializar los temas investigados. Como les dije, compartimos en el foro los contenidos de la lectura en inglés, los 4 documentos. Compartimos también por lo menos una de las definiciones de las escuelas y pensamiento administrativo que están en el cual. Y presentamos el trabajo final. El trabajo final, recordemos que acabamos de decir cómo se debe presentar. Su portada, los objetivos, los contenidos, la infografía, el pantallazo, el cuadro, conclusión y bibliografía. Esos serían los contenidos que debe tener el trabajo final. Muy bien. Vuelvo y recuerdo, portada, objetivos, contenidos desarrollados, la infografía, las conclusiones y la bibliografía de normas APA. Bueno, ¿alguna inquietud para antes de continuar? Si hay inquietud, si no, doy continuidad. ¿Alguna inquietud? Le escucho. ¿Alguien tiene una inquietud o continuamos? Por Profe, favor, para mí confirmen, ¿me todo están muy escuchando? claro. Todo Muy muy bien, claro, bueno. profe, para mí. Bueno, entonces seguimos. Muchas gracias. Vamos a presentar ya el desarrollo de lo que es la tarea, ¿cierto? Entonces, como podemos observar,
tenemos tres escuelas: la escuela de contingencia, la escuela de sistema, la escuela matemática de la administración. Aquí le estoy presentando el trabajo desarrollado, ¿cierto? Cuando hablamos de la escuela de contingencia, referimos de que no existe un tema únicamente en la administración. De eso depende de las condiciones del entorno. Quiere decir que una teoría de contingencia nos dice que en la administración nosotros podemos ir adaptando, digamos, el pensamiento, la manera de administrar de acuerdo a las condiciones que se nos van presentando. O sea, la contingencia quiere decir situaciones actuales, ¿cierto? Esta teoría de contingencia surgió como una respuesta a la rigidez que tenían las empresas. Las empresas eran solamente, digamos, tienen una estructura o un modelo rígido. Entonces, alguien dijo, no, es que la empresa no puede ser rígida, la empresa debe adaptarse de acuerdo a las situaciones del entorno, ¿cierto? Por eso se analizan el entorno interno, el entorno externo, ventajas, desventajas. Entonces, lo que hace la contingencia es decir que la empresa debe ir adaptándose de acuerdo a las situaciones que estén pasando en el entorno, ¿cierto? Porque la empresa no debe ser rígida. Los autores, ahí están Wohlwarth, ¿cierto? Paul Lawrence, y esta escuela surge por allá en 1967. Ellos, los énfasis y aportes que hacen es la adaptación de organización, ¿cierto? La empresa debe ser flexible, como les digo. La empresa hace un análisis de la situación de lo que esté sucediendo. La empresa no debe ser rígida. Otra escuela es la escuela de sistemas. Ya esta es una escuela que involucra, digamos, la sistematización, ¿cierto? Y analiza que la empresa es un sistema holístico en el cual cualquier situación que suceda en una de sus fases digamos, en su departamento afectaría al otro. Entonces, se debe ver la empresa como un todo, ¿cierto? La organización es un sistema que está compuesto por diferentes subsistemas. Entonces, lo que afecte, por ejemplo, en ventas, afecta contabilidad, afecta ingresos, afecta producción, afecta compras, ¿cierto? Afecta horas de trabajo. Entonces, se ve la empresa como un sistema, como un todo. Eso es lo que dice. Hay un entorno global que afecta cualquier situación que ocurra en un departamento, afectaría, digamos, el objetivo general de la empresa. Por eso se habla de que la empresa está conformada por su sistema. Esta empresa se originó basada en la teoría general del sistema del autor, ¿cierto? Los énfasis son visión holística, o sea, como un todo. Cuando hablamos de holística, hablamos como un todo, una integración, una retroalimentación y una coordinación, ¿cierto? Hablaremos entonces del proceso, que hay una entrada, ¿cierto? Un análisis, unas etapas de transformación, unos resultados y unas conclusiones. Entonces, cuando hablamos de la empresa como un sistema, nos estamos refiriendo a esto, a que la empresa tiene un ciclo, el ciclo que cuando hablamos del ciclo PHBA, la planeación, el hacer, el actuar, ¿cierto? El evaluar y el volver a iniciar. Otra escuela que nos están contando acá de manera contemporánea es la escuela matemática de la administración. Acá dejamos a un lado lo que son los sistemas y nos metemos más a lo que es la información de datos, ¿cierto? Es la aplicación de modelos matemáticos y cuantitativos para optimizar las decisiones. Entonces, acá surge una teoría en la cual nos dice que es importante el manejo de datos. Cuando una empresa no tiene manejo de datos, la empresa no puede, digamos, hacer un análisis de metas. Entonces, uno compara en la empresa mediante información de datos que tiene, pero está unido al sistema de información. Entonces, la escuela de sistema nos permite tener equipos, módulos, digamos, maquinaria o equipos de información, y esos equipos de información nos dan digamos, los resultados a través del manejo de los datos. Los datos son importantes para analizar, digamos, el volumen de ingreso, de producción, de venta,
comparar el manejo o el comportamiento de la empresa en diferentes periodos, ¿cierto? O compararlo con la situación que esté sucediendo en el mercado. Entonces, el manejo de datos es un tema demasiado importante y eso está incluido en la escuela contemporánea de las matemáticas de la administración. Por eso el énfasis está en la toma de decisiones racionales, o sea, decisiones que se puedan entender. Sale la programación lineal, ¿cierto? La probabilidad y de las estadísticas. Ahí tenemos los autores como Jeff Dunn, ¿cierto? Recordemos que esta escuela matemática es una escuela que surge, la escuela matemática surge también en los Estados Unidos y aparece después de investigaciones en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, y como les decía, los 4 pensamientos o propuestas más bien que vamos a trabajar son la reingeniería, el benchmarking, el outsourcing y el empower B. En la reingeniería ya no vamos a hablar de principios, sino que vamos a definir, ¿cierto? Nos dice que la reingeniería cuando hablamos de reingeniería, hablamos de rediseño. Pero la reingeniería surge más que todo en la época de las grandes producciones, en donde se pensaba que se debía hacer un rediseño de los procesos de tal manera que fueran más eficientes. También surge por los Estados Unidos. Michael Hamner, ¿cierto? Y Jan Champlin son los, digamos, como los creadores. Y es una respuesta global a cambios tecnológicos. ¿Por qué aparece la reingeniería? Porque al tener la empresa o llegar al proceso o la época de la industrialización, se necesitan volver a rediseñar los procesos, volverlo de manera más ágil. Esto también trajo algunos perjuicios, por ejemplo, desventajas, y es que en algunas situaciones se presentó despidos masivos de trabajadores, porque al involucrar una maquinaria o una sistematización de un proceso, se dejaban de utilizar algunos recursos humanos. La reingeniería se ha tomado de manera muy común, por ejemplo, en el sector público, en el sector de servicios. Pero tiene unos inconvenientes. Ahorita en un cuadro les voy a mostrar las desventajas que tiene. Porque muchas, por ejemplo, entidades públicas, hablo de entidades territoriales, municipios, departamentos, han tomado la ingeniería y la han confundido con la famosa reestructuración. Ellos hacen reestructuración y le meten, digamos, como un mico diciendo que van a hacer una reingeniería. Pero es un procedimiento más que todo político en el cual no se cumple bien lo que son los procesos de eficiencia, ¿cierto? Bueno, pero si se hace de manera correcta, la reingeniería es una propuesta contemporánea demasiado interesante. Cuando hablamos de benchmarking, hablamos de que las empresas toman las situaciones del entorno, como hablamos acá, ellos se apoyan de lo que son las teorías de la contingencia y observan en el entorno, en el medio, cómo se están moviendo empresas que tienen trabajo similar a lo que ellos desarrollan, no para copiar, sino para que les sirva como modelos de mejoramiento. Ahora más tarde vamos a mirar unos ejemplos donde analizaremos lo que son las empresas, por ejemplo, como Xerox y la empresa Toyota, que llevan muy bien lo que es el benchmarking. Entonces, la benchmarking es una comparación con empresas líderes que hay en el mercado o en el sector para aprender y mejorar las prácticas. No para copiar, sino como para mejorar. Incluso hay empresas, grandes empresas, que arman su propio benchmarking, es decir, arman una propia competencia con unas marcas similares para ver cómo es el comportamiento de la demanda de los usuarios y de ello aprender. Entonces, es desarrollado por Xerox. Xerox aparece en Finlandia y es un proceso de un abogado en el cual pensó o se dio cuenta de que había una problemática
en los procesos que se llevan en los procesos judiciales. Él veía que se gastaba mucho papel, mucha pérdida, mucho tiempo escribiendo, y entonces le dio una idea de cómo sistematizar esto, y es donde aparecen los primeros indicios de lo que son la mecanografía, de lo que es la impresión, ¿cierto? Y inclusive cero lo hemos escuchado en papeles, en tinta, en papeles de fotografía, ¿cierto? Muy bien, aparece a finales del siglo 70. Da origen también a una competencia de Canon, que es japonesa, ¿cierto? Y él hace una competencia para ver cómo es el trabajo que hacen la grande empresa de Canon japonesa para poder crear una estrategia con copia a eso, ¿cierto? No con copia, sino con similitud para mejoramiento. Entonces, cuando hablamos de marking, la intención es tener una mejora continua en los procesos, en el aprendizaje, ¿cierto? Y en la innovación. Y la última propuesta contemporánea tiene que ver con el empowerment. Por allá, cuando se habló de las teorías originales de la administración, se hablaba de una teoría muy importante que era la burocracia. En esa teoría que se marca mucho donde hay una línea de mando, ¿cierto? Donde la persona no puede salirse, digamos, de un conducto, donde hay una rigidez, ¿cierto? Es decir, que el recurso humano, la persona no tiene manera de tomar una decisión en un momento determinado. El empowerment es todo lo contrario. El empowerment es que delega poder, ¿cierto? Y autonomía a algunos sectores o a algunos empleados en algunos procesos o en la toma de una decisión. Esto es importante porque hay empresas, por ejemplo, en la cual uno va a hacer o sigue negocios, hace un servicio o hace una compra y le toca, por ejemplo, para una garantía, esperar que vaya alguien y le pase la información a una persona que está en la planta o en la dirección central que está en otra ciudad. Y eso lleva, digamos, como una inconformidad al usuario y ante esa circunstancia, por ejemplo, tomaría la decisión de más bien no tomar el servicio o el producto. Vemos también que hay empresas que manejan bien el empowerment, en el cual al administrador local le dan todo el poder para poder decidir sobre esa acción. Entonces, es ahí una ventaja o desventaja que tiene lo que es el empowerment. El empowerment se delega el poder y la autonomía a los empleados. Este empowerment es más reciente y aparece a principios de los años 90. Estos son en temas generales la forma como íbamos a presentar los cuadros de esta información. También hay palabras, dice la guía, la tarea 3, que tenemos que crear, buscar 4 palabras del documento del concepto de la empresa y la competitividad de la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tienen 4 conceptos. Tenemos la palabra en inglés, la definición y la relación con la administración, como dice la guía. La competitividad es la capacidad de una empresa para competir eficazmente en el mercado y lograr ventajas que sean sostenibles frente a sus rivales. ¿Cómo es la relación con la administración? La competitividad, entonces, es un objetivo central de la gestión estratégica, ¿cierto? Que orienta las decisiones para fortalecer la posición de la organización. Cuando hablamos de competitividad, entonces nos estamos refiriendo a, digamos, el grado ese, ¿cierto?, de aceptación o de competencia que tiene la empresa en un entorno, en un mercado, ¿cierto? Y que lo lleva a tomar una decisión. Cuando hablamos de sustentabilidad, ¿cierto? Es una práctica de mantener procesos sin que se agoten los recursos económicos, ambientales, garantizando el equilibrio a largo plazo. Es decir, que la empresa debe tener unos recursos, ¿cierto? Sean en especie, digamos, recursos físicos o monetarios, recursos de mercancías, de tal manera que ella, en un momento dado que requiera mayor productividad o un cambio o un reemplazo, lo puede hacer sin y muchos tropiezos. Y que entonces debe tener un stock donde se manejan los inventarios, ¿cierto?
para que los procesos no se detengan. Entonces mantiene procesos sin agotar recursos económicos, sociales o ambientales. Hay momentos en que muchas veces la empresa se paraliza porque no tiene un insumo o porque no tiene, se han agotado los recursos ambientales, ¿cierto? Materia prima, por ejemplo, o recursos económicos que tienen que ver con el dinero para compra. La administración, la relación que tiene es que la administración moderna debe integrar lo que es la sostenibilidad como pilar de la competitividad y la responsabilidad social, ¿cierto? Entonces, esa es la relación que tiene. El otro tema es la innovación. Innovación se refiere a que vamos a crear nuevas ideas. Ideas pueden ser en productos, en procesos que le generan un valor superior a la empresa para poder competir, ¿no? La relación con la administración es que la innovación permite a una organización que se adapte a los cambios, ¿cierto? Y entornos dinámicos. Cuando una empresa no innova, pues está sujeta a desaparecer o salir del mercado. La empresa debe tener una innovación. Esa innovación incluso está relacionada con los principios de la administración, como es la planeación. ¿Ok? Y el benchmarking, que es el proceso, como lo dijimos ahora, de comparar las prácticas que son buenas, ¿cierto? Resultados que han sido exitosos o que lideran, ¿cierto? La oportunidad de mejora. Y la benchmarking se relaciona con la administración porque esta herramienta, ¿cierto? O esta herramienta, porque no son escuelas, sino herramientas o pensamientos, dan la mejora continua que ayudan a la organización a aprender y volverse cada vez más competitiva, más, digamos, más atractiva, más actualizada. El benchmarking, como lo dijimos, no es para copiar, es para hacer lo mejor teniendo en cuenta cómo es la competencia o qué pide la demanda. Acá en este cuadro le hago presentación de de un fortalecimiento de las cuatro pensamientos de la administración, haciendo un cuadro, lo que es la definición, el origen, su enfoque, las ventajas, desventajas y un ejemplo de las empresas que utilizan estos tipos de pensamientos, ¿cierto? No teoría, sino ya pensamientos modernos. En el benchmarking, por ejemplo, como les conté ahorita, aparece en la década de los 70 y hay una empresa líder que es la Ceros, ¿cierto? El benchmarking, entonces, tiene unas ventajas y es la mejora continua. Y la desventaja es que muchas veces hay difícil acceso a información o resultados lentos. Es decir, si como una empresa quiere investigar cómo es la competencia, muchas veces no tiene la posibilidad, muchas veces no. Hay procesos que son muy cerrados, que son, digamos, con recelos, y la empresa que quiera aprovechar, digamos, esa competencia no puede conocer los detalles, digamos, profundos que tiene la empresa. Entonces es una desventaja. Hay muchas veces difícil acceso a la información, porque cuando se tiene, por ejemplo, fórmulas, las empresas son celosas no comparten esa información. Entonces, muchas veces le toca hacer una investigación de mercado exhaustiva a la empresa para poder conocer, digamos, cuál es la mejora continua que tiene la empresa competencia para poder ellos en sí tenerla en cuenta en su mejora. Un ejemplo de eso, como les dije ahora, en la empresa Ceros, recordemos que la empresa Ceros les dije que tiene que ver con escritura, papeles, ¿cierto? Y la empresa Toyota, que aplican el benchmarking en procesos de producto y servicio al cliente. También vemos, por ejemplo, que la empresa Toyota, que es una empresa japonesa, al inicio la empresa Toyota no nació como fabricante de automotriz. Ella nació como fabricante de telares, eran de producción de telares, de hilos, de manufactura. Pero uno de sus pensadores, Toyota, uno de sus creadores, es el apellido de Toyota, era con D, pero luego para conocimiento general le pusieron la D por la Y, Toyota. Ya él ve esa sistematización que tenía en la fabricación de manufactura o textiles,
se ideó para pasarla a la fabricación de automóviles. Toyota hoy día, por ejemplo, está reconocida entre las 3 marcas mundiales de autos. Y Toyota, por ejemplo, hoy día se ha copiado mucho de, digamos, de lo que es el benchmarking de otras empresas como la Honda, como la Kia, que, que son empresas que en su sistema, por ejemplo, en los vehículos, tenían mucha tecnología. Toyota en principio eran robustez, digamos, calidad en su repuesto, digamos, en sus partes, pero no tenía mucha robustez, digamos, en la tecnología. Hoy día Toyota es una gran empresa en los vehículos, ya viene con muchos sistemas de información tecnificados. Ya vienen con los vehículos, por ejemplo, con conducción de carril, aproximación, cámaras de 360 grados, conexión satelital. Bueno, Toyota hoy día no solamente es una marca reconocida por, digamos la robustez y fortaleza su motor y sus piezas, sino también ya por la tecnología. Y todo eso se lo ha dado el benchmarking. Bueno, analicemos el empowerment. El empowerment, como lo dijimos, es dar poder y autonomía a los empleados para tomar decisiones. Aparece en la década de los 80, del 80 al 90, y Blanchard y Randolph son como, digamos, como sus líderes. El enfoque principal es motivar y empoderar al personal. La ventaja es mayor motivación y productividad. La desventaja es que muchas veces hay riesgo de errores y requiere confianza. Es decir, que la persona que se le va a dar el empoderamiento es una persona que debe estar totalmente calificada, capacitada, ¿cierto? Y ser líder en la toma de decisiones. Que no vaya a ser que va a tomar decisiones por salir de paso, por congratular algo, sino que es para el mejoramiento de la productividad y la producción de la empresa. Un ejemplo de el empowerment, como ya les dijimos, es la empresa Canon, como Google y Zappos. La empresa Google, recordemos que la empresa Google es una gran empresa de tecnologías de la información, los sistemas de información, y la empresa Zappos es una gran empresa líder de producción de venta de zapatos a través de el e-comercio o en los canales digitales o la venta en línea, ¿cierto? Ellos aplican el empowerment dando libertad a sus equipos para que decidan sobre proyectos y formas de trabajo. Esto es el empowerment. Y relacionado con la reingeniería, como dijimos, reingeniería es rediseñar procesos desde cero para lograr mejores radicales. Esta reingeniería es muy actual, aparece en la década de los 90 y aparece en los Estados Unidos. Hammer y Champion son, digamos, como sus creadores. El enfoque principal es transformar procesos empresariales. La ventaja es eficiencia y reducción de costos, pero tiene una desventaja y es resistencia al cambio y de inversión alta. ¿Cómo así? Es que cuando se va a hacer una reingeniería, los trabajadores se dan cuenta de que van a hacer una reingeniería y muchas veces esa reingeniería hace que el trabajador se ponga reacio, ¿cierto? Tenga resistencia a los cambios, a que le cambien un sentido de producción o de vida de trabajo que él venía a un sentido de producción o vida de trabajo diferente. Por ejemplo, ya las cosas no se van a hacer de una manera, sino que se van a hacer de otra manera. Entonces, los trabajadores muchas veces vienen mecanizados a hacer un proceso de una forma y cuando llega a la reingeniería los obliga o los induce, ¿sí? Les modifica su forma de trabajo, de pensamiento. Esto genera muchas veces resistencia a los cambios y genera conflictos en el trabajador, en el empleador. En la reingeniería, por ejemplo, Ford Motor Company o Ford simplemente es una empresa que trabajó muy duro en el rediseño de sus cuentas para pagar mediante automatización. ¿Qué hizo ellos? Todo lo hacían de manera, digamos, como que muy mecanizada. Ahorita la hacen muy automatizada. Todo lo que son las cuentas mediante automatización. Y ahí hicieron una reducción de personal, ¿cierto? Ya no habían muchos cobros, digamos, que personales, sino que lo hacen ahorita con la utilización de los medios de tecnología. Eso muchas veces también lo utilizan mucho el IBM, que es una gran empresa de sistemas, ¿cierto? También lo hacen
digamos, los bancos, estos que ya mejoran servicios al cliente y ya no hay manera, no se requiere o no es la única opción hacerlo de manera presencial, sino que hay muchos utilización de comercio, utilización de medios de pago electrónicos, manejo de datos. Entonces, eso hace que la empresa genere, digamos, unos cambios positivos. Esos son los ejemplos de empresas que tienen, digamos, utilización de la reingeniería. Como les conté también, los entes de servicios, los hospitales, las alcaldías utilizan mucho lo que es la reingeniería. Y finalmente el outsourcing. Outsourcing es fuera del, ¿cierto? El outsourcing es que se delega a un tercero, ¿cierto? O a empresas externas para que ejecute una labor específica, ¿cierto? Una labor especializada. El outsourcing aparece recientemente, tiene su auge en el 80 y ya en el 90 aparece en los Estados Unidos y en Europa. El outsourcing está de moda. Hoy día vemos mucho también el outsourcing en todas las empresas, tanto el sector público como el sector privado. El outsourcing, por ejemplo, optimiza recursos y reduce costos. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, que tienen, vamos al caso de vigilancia, tienen personal que presta vigilancia. Entonces, muchas empresas optaron por ya no tener más recurso humano que haga vigilancia, sino que contratan con una empresa especializada en vigilancia, ¿cierto? Hay empresas que compraban vehículos para transportar su mercancía, que requieren para la producción, ¿cierto? Y para entrega de ventas. Hoy día ya hay muchas empresas que ya no compran vehículos, sino que contratan con empresas que son especializadas en transporte de mercancía o en transporte de pasajeros. Eso es el outsourcing. Hoy día hay empresas que ya no tienen, digamos, manejo directo de algunos servicios, sino que lo hacen a través de otra empresa, ¿cierto? Las ventajas son que el enfoque en el negocio principal y flexibilidad, ¿cómo así? Es decir, que la empresa se dedica a su misión. Es decir, si la empresa, el objetivo de la empresa es fabricar, por decir algo, zapatos, ella se dedica, todo su esfuerzo lo hace en la producción, pero no se va a dedicar a tener carros que le manejen la mercancía o a tener, digamos, personal que le haga el mantenimiento, el cuidado. Ellos contratan personal que haga el servicio, el aseo, el mantenimiento, ¿cierto? Y que le preste la vigilancia. Y ellos se dedican netamente a la producción. Entonces, es una ventaja porque la empresa se dedica a la misión, a lo que está hecha. El enfoque en el negocio principal y a la flexibilidad. La desventaja es que puede perder control o puede perder autonomía, ¿cierto? Puede perder dependencia o puede ser dependiente del proveedor. Es decir, que si el día de hoy no llegó la empresa que presta la vigilancia, la empresa se encontraría con una dificultad. Si el día de hoy no llega la empresa que le presta el servicio de transporte para movilizar el personal o recursos humanos, la empresa se tendría una dificultad. O si no llega la empresa que transporta la materia prima. Entonces, esas serían unas desventajas. Por eso, cuando se hace el outsourcing, la empresa debe tener digamos una estrategia de tal manera que si se presenta uno de estos inconvenientes pueda suplirlo con otro outsourcing o otro medio, de manera tal que no pierda su enfoque de negocio o no pierda, digamos, su actividad. Bueno, ¿qué empresa tenemos en outsourcing? La empresa Nike, la gran productora de ropa, implementos de deportes, es una empresa que contrata mucho con el outsourcing, específicamente en la fabricación. Han escuchado las maquilas, en la fabricación de sus productos. Por ejemplo, la empresa Nike, si bien es una empresa americana, ella casi todo lo produce en Tailandia o en China, donde hay una materia prima, digamos, una mano de obra más barata. Entonces ella es la diseñadora de los modelos y estilos y todo, pero contrata para quien le haga la manufactura. Entonces es un ejemplo como el outsourcing, ¿cierto? Porque nosotros vemos los tenis, por ejemplo, que es una marca muy conocida. Es Nike, pero dice hecho en China, hecho en Tailandia, ¿cierto?
hecha en otro lugar, pero la empresa es netamente americana. Entonces ella contrata fabricación de sus productos a terceros, lo tiene en Asia, concentración en el diseño y marketing. O sea, ella se concentra en lo que es los diseños y el marketing, pero lo que es la fabricación como tal, busca a países de Asia porque la mano de obra son más baratas y además son muy disciplinados para trabajar. Otra empresa que utiliza el outsourcing son los bancos y empresas tecnológicas también porque subcontratan servicios de atención al cliente o soporte técnico, como les decía ahorita. Muy bien. Y también otra tarea que tenemos que hacer es crear una infografía. Antes de crear la infografía, nosotros hacemos un desarrollo, por ejemplo. Si tenemos pensado hacer la infografía con el del benchmarking, primero nosotros tenemos que tener las conceptualizaciones y los datos para poder armar, digamos, la pieza gráfica. Entonces tenemos que la definición del benchmarking, tenemos los orígenes, qué se pretende, qué busca el benchmarking, cómo se caracteriza el benchmarking, ¿cierto? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? Y tenemos ejemplos. Y aquí os mostramos un ejemplo de infografía. Espero que se pueda leer. Ya sabemos que el benchmarking es aprender de los mejores para ser más competitivo. Entonces, pues, lo colocamos, por ejemplo, el título de infografía, benchmarking. ¿Qué es? Y hacemos un resumen de qué es benchmarking. Las características, los tipos, ¿cierto? Hay un benchmarking interno, ¿cierto? Hay un benchmarking de competitividad, hay un benchmarking de funcionalidad y un benchmarking genérico. ¿Cómo se aplica hoy día el benchmarking? También tenemos otro dato importante para la infografía. Ejemplos de empresas que hoy día utilizan el benchmarking. Y conclusión. Entonces, por eso he traído este ejemplo, teniendo en cuenta que primero desarrollamos los temas, que es ventajas, desventajas, ¿cierto? Tipos de benchmarking, cómo se aplica hoy en día el benchmarking, empresas que utilizan el benchmarking y una pequeña conclusión. Con eso entonces armaríamos la infografía, que esta infografía va incluida dentro del trabajo final, ¿cierto? Finalmente, tenemos un material de apoyo que nosotros les entregamos. Les entregamos un material de apoyo donde está la escuela de contingencia, la escuela de sistema, la escuela matemática y el documento del concepto de la competitividad de la empresa que está en inglés. Y además la plantilla tarea 3, que es simplemente coger la plantilla, actualizar la portada con el nombre, ¿cierto? El nombre del estudiante, el curso, la tarea, el nombre del tutor docente, ¿cierto? Y hacer el desarrollo paso a paso de los temas que nos están pidiendo en la guía. También tenemos como material de apoyo la guía de aprendizaje, la rúbrica de evaluación y la web conferencia, que también se las compartimos, que se hizo el pasado 8 de octubre, la web conferencia de pensamiento administrativo. ¿Ok? Entonces, les vuelvo a recordar, vimos 3 escuelas importantes y vemos propuestas. A la izquierda tenemos las escuelas y a la derecha tenemos las propuestas. De las escuelas que vimos contemporáneas son contingencia, sistemas y matemática de la administración. Y la otra no son escuelas, son propuestas, que son la reingeniería, el benchmarking y el outsourcing. Creo que así ha quedado un poco más claro lo que es la tarea 3. Bueno, la rúbrica, es importante tener en cuenta que la rúbrica tiene 5 criterios, ¿cierto? La rúbrica tiene 5 criterios en la cual nosotros como tutores vamos a calificar la entrega del trabajo. El primer criterio es que el estudiante debe compartir, como ya lo dijimos, por lo menos parte del cuadro de las teorías y propuestas contemporáneas de la administración y además compartir los 4 conceptos de inglés tomado del documento de la empresa y la competitividad que les dimos, ¿cierto? Si el estudiante en su trabajo tiene esos datos, esta información es corroborada del foro. Entonces, esta información, además de que nosotros como tutores la vamos a verificar en el foro, usted tiene que copiar ese pantallazo y plasmarlo en el trabajo. El segundo tema que debe tener el trabajo y que nosotros calificamos es que la tabla que tiene las teorías y la propuesta esté totalmente completa, ¿cierto? El tercer criterio es la infografía, que esté bien diseñada, que determine por lo menos una de las escuelas o una de las propuestas.
de hoy y que dé un ejemplo. El cuarto criterio es que el documento final esté completo, ¿cierto? Y el quinto criterio es que ese documento tenga una estructura, una redacción y ortografía, tenga sus conclusiones y que conserve las normas APA. Es decir, que el documento ya está formado, ya está hecho, y ustedes simplemente lo que van a hacer es darle desarrollo a ese documento.